Bueno, niñez. La clase pasada estuvimos trabajando con este tema, ¿sí? Con funciones. Los títulos que van apareciendo, que son funciones 1, funciones 2, etcétera, como más o menos como lo separé yo para las distintas clases. Y tuvimos hasta ahora 2 clases de funciones. En la segunda, que fue la vez pasada, estuvimos trabajando con los criterios gráficos para el análisis de funciones. Hoy vamos a terminar de ver esto muy brevemente y vamos a pasar ya a lo principal del tema de hoy, que va a ser trabajar desde las leyes, ¿sí? Estuvimos trabajando desde las gráficas, vamos a terminar un poco de eso y después nos vamos a meter más en lo que es trabajar desde las leyes algebraicas. Mi micrófono abierto por ahí. Así que... Bueno, simplemente como para recordar con lo que estuvimos trabajando, habíamos trabajado con esta actividad, la actividad adicional 4, que tenía un montón de ítems. Estuvimos viendo, primero, justificar cuándo una gráfica podía corresponder o no a la gráfica de una función, que era el ítem A. Después estuvimos viendo cómo leer dominios e imágenes de los gráficos, determinar máximos y mínimos, el tema del signo de la función, si la función era positiva, negativa, no positiva o no negativa. Los cortes de la gráfica con el eje X, que correspondían a las raíces de las funciones. Y habíamos llegado a trabajar con la monotonía de las funciones. Ver gráficamente si una función era creciente, estrictamente creciente, estrictamente decreciente o constante en distintos intervalos. El ítem G, que es determinar si una gráfica corresponde a una función par, impar o sin simetría, les va a quedar de tarea. Y ahora en un ratito vamos a trabajar toda esta cuestión de par-impar desde lo algebraico y lo vamos a charlar un poco. ¿Sí? No es que va a quedar sin ver, pero en esta actividad en particular les queda para hacer después. El último ítem que tenían, y que vamos a ver ahora brevemente, era el H, que tenían que graficar algunos conjuntos en la gráfica que tenían. Bueno, si vienen más o menos ahí siguiendo las clases, verán que vuelven a aparecer estos conjuntos. Cuando me refiero a estos conjuntos, me refiero a conjuntos dados de esta manera, ¿sí? Que eran conjuntos dados por comprensión. Esto, nada, la idea es que se puedan sentar a practicar y hacerlos y a ver si les salen o no, porque para terminar de entender por dónde va, siempre es necesario que practiquen, ¿sí? Bien, para cada una de las funciones que trabajen en esta actividad van a tener que graficar estos 3 conjuntos, que van a ser distintos para cada función. Entonces, el primero era el conjunto A, que eran el conjunto de las X perteneciente al dominio de la función, tales que f de X sea mayor que 0. Entonces, acá lo que teníamos, siempre acuérdense, esta era la barra, que en general la pongo vertical porque si no me la toma como un dividido y me hace cosas raras, PowerPoint, pero era el tal que. Y acuérdense que siempre a la izquierda del tal que vemos cuáles son los elementos del conjunto. O sea, siempre acá lo veo eso, ¿sí? Como que en mi conjunto A van a ser elementos de X. Y a la derecha veo las condiciones. O sea, mi conjunto A lo voy a graficar sobre el eje de las abscisas. Entonces, la condición acá es que f de x sea mayor que 0. ¿Sí? Acuérdense que una cosa es que les hable de x y otra cosa es que les hable de la imagen en esa x. ¿Sí? Acá me dice f de x igual a 0, que sería lo mismo que me dijera que la imagen sea mayor que 0. Entonces, fíjense que este tipo de conjuntos, o sea, evalúan un montón de cosas conceptuales.
Entonces, ¿qué es lo primero que me fijo? O sea, ¿dónde veo que la gráfica, que las imágenes son mayor que 0? ¿Cómo veo eso gráficamente? Entonces, tendrán que primero marcar o pintar la gráfica y ver qué parte de la gráfica es la que cumple que las imágenes sean positivas. ¿Cómo lo ven a eso gráficamente? Identificando el cuadrante de los positivos, ¿Ok? ¿Y cuál es el cuadrante de los positivos? el uno. Bien, el cuadrante 1 es el cuadrante de los positivos porque las X y las Y son positivas. Ahora, no es el único. O sea, porque acá lo único que necesitamos que sea positivo es la Y. Entonces, en el cuadrante 1 sí, Y en igual el no. cuadrante 2 también. El 2. Bien, perfecto. Cuadrante 1 y 2, las imágenes son positivas. O sea, todo lo que está por arriba del eje X. ¿Sí? Entonces, yo puedo guiarme, o sea, puedo marcar qué parte de la gráfica está por arriba del eje X, que sería esta parte acá, y esta parte acá. O sea, acá marqué todos los puntos de la gráfica donde las imágenes son positivas. Pero lo que tengo que ver es qué me pide, ¿no? O sea, que no tengo que dar esos puntos. El conjunto A son los valores del dominio correspondientes a esos puntos. Entonces, lo que marco son los puntos del dominio correspondientes a lo que marqué en amarillo. Eso que yo marqué en amarillo es como un paso intermedio que pueden no hacerlo o pueden hacerlo mentalmente. Pero eso, ya de entrada sabían que lo que yo tengo que marcar tiene que estar sobre el eje X porque es lo primero que hablé ahí en el conjunto. Como las imágenes tienen que ser positivas, los puntos de corte con el eje X, donde donde la imagen en ese punto vale estrictamente 0, no las incluimos. Acá iba un circulito abierto. Y lo mismo acá. Fíjense, de vuelta, si tiene algún tipo de actividad así en una evaluación, digamos, muchas veces se va a jugar con el tema bueno, de ver los detalles, ¿no? Entonces, como que acá hay un detalle, que es que acá tengo un puntito abierto. O sea, no tengo imagen para la x igual a 0, así que ahí también voy a tener como un punto que no tengo que incluir en el dominio. Me va a quedarme una cosa media rara así, como otro punto abierto ahí. Y después, hasta ahí. ¿Sí? Después también vean estos detalles, ¿no? Hacia la izquierda, la gráfica sigue hasta menos infinito, así que el conjunto para allá no termina. Pero para la derecha, mi gráfica termina en el punto 4,2, así que ahí cierro el conjunto A. ¿Preguntas? Si no, esto es importante, por acá lo que trabajamos es más como con algunos ejemplos, charlándolos bastantes, pero por ahí no da tanto el tiempo en la clase, es también una lección, ¿no? Donde uno pone los tiempos y las energías. Quizás no da tanto el tiempo para que ustedes trabajen y hagan varios. Entonces, esto está bueno siempre que después de la clase, en los días siguientes, puedan, aunque sea, hacer uno o dos, como para ver si les salen, ver si los entendieron, volver a ver esto que ya hicimos, a ver si les aclara dudas y demás. Eso también, tienen que ir regulándolo. Ivonne, si escribimos los valores de X, eso depende de qué les pidan. O sea, acá podrían haberles, o sea, si acá dijera definir los conjuntos, ahí sí, o dar como intervalo. Pero acá no lo pide, simplemente con graficarlo está bien. Pero eso depende de la consigna. Siempre lean la consigna y vean qué sucede ahí. Bien, veamos rápidamente estos dos, el B y el C. En el B, con la misma lógica de recién, ahora nos piden valores de imagen, o sea, valores de Y. Así que yo ya sé que voy a marcar sobre el eje de las Y's. Condiciones, que la X pertenezca al dominio y la X sea mayor que -3
y menor que menos 1. Entonces es como que mi X va a estar entre menos 3 y menos 1. Y lo que yo necesito marcar son las imágenes correspondientes a esas X. Entonces puedo volver a hacer el mismo trabajo de recién, digamos. O sea, hago el pasaje intermedio por los puntos de la gráfica. ¿Sí? O sea, para menos 3 voy a tener las imágenes desde acá hasta ahí. Y de esos puntos, los que yo tengo que marcar efectivamente en el conjunto, de hecho esto, voy a marcar todo lo que estoy haciendo así medio de manera auxiliar en amarillo. O sea, para esas X tengo estos puntos de imagen. Y lo que yo, estos dos puntos de la gráfica, perdón. Y lo que yo efectivamente necesito de esos puntos son las imágenes correspondientes. Entonces, el conjunto B es como que tengo que proyectar esta parte de la gráfica o aplastarla contra el eje de las I's. ¿Sí ven? Entonces, como que acá voy a tener desde acá hasta este punto. Fíjense qué pasa. En menos 3 tenemos, en menos 3 y menos 1 tenemos la misma imagen. O sea, acá tenemos un punto de la gráfica que no va incluido. Porque en menos 3, o sea, el conjunto B me dice que la X sea mayor, no mayor igual, mayor que menos 3 y menor que menos 1. Entonces la parte de la gráfica vendría a ser esta. Y cuando yo aplasto esto contra el eje Y, ¿qué me queda, digamos? El menos 1 y el menos 2, ¿qué les parece? ¿Quedan incluidos o no? ¿O cuál sí, cuál no? No, porque se tendría El menos uno que- no y el menos dos sí. Bien, el menos 1 no, ¿sí? Porque tanto para menos 3 como para menos 1, donde tenemos estos dos puntos que no están incluidos, o sea que el menos 1 es una imagen que no va. El menos 2, en cambio, sí, porque el menos 2 vendría a ser la imagen para el x igual a menos 2, o sea, correspondiente a este punto de la gráfica que sí está perfectamente incluido. Acabo de definir una nueva categoría, puntos perfectamente incluidos. Así que acá nos quedaría esto graficado acá. ¿Sí? Abajo cerrado, arriba abierto. Bien, y el tercero, yo creo que es bastante, fíjense, tienen que marcar, ahora sí, lo que marcamos son puntos de la gráfica. Y esos puntos de la gráfica tienen que ser puntos de la gráfica tales que xy, o sea, la condición está dada sobre lo mismo que tenemos que graficar, tales que los xy pertenezcan al primer cuadrante. Acuérdense que esta es la manera, así representamos los cuadrantes. El número romano y una C. Entonces ahí lo que tenemos que marcar son los puntos de la gráfica que están en el primer cuadrante. El caso C creo que es el más sencillo de todos. O sea que el conjunto C, vamos a hacer un amarillo. No sé si se verá el amarillo. Ustedes me dirán. Y yo le doy el amarillo. Ahí está. A ver, lo voy a hacer acá. Bien. Sería el conjunto C. Y quedaría desde acá abierto todo esto, que es la parte de la gráfica que está en el tercer cuadrante. En el primer cuadrante.
Bueno, eso había quedado un poco ahí pendiente de la clase pasada para trabajar con toda la parte gráfica de las funciones. Esto de los conjuntos por comprensión, medio que era un repaso, pues ya lo habíamos venido trabajando en el apéndice B. ¿Alguna cuestión hasta acá? No. Vamos al siguiente. Bien. Bueno, entonces. Les vuelvo a compartir. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar con... Nos vamos a meter más de lleno en las leyes algebraicas. Básicamente, de todas las maneras que tenemos de representar funciones, que eran en forma coloquial, o sea, en palabras, como tablas de valores, con gráficas y con leyes, las que más vamos a usar van a ser las gráficas, que es con lo que estuvimos trabajando, y las leyes algebraicas. Nos van a dar distintos tipos de información. ¿Sí? Por ahí van a ver que desde las gráficas uno puede sacar muy rápidamente información general, ver eso, dónde la gráfica crece, dónde la función crece, dónde decrece, dónde tiene máximos, mínimos. Como mucha información general la podemos sacar de ahí. Y a veces de la ley podemos sacar, trabajándola, podemos sacar información más específica. Así que hoy vamos a trabajar algunas cositas desde las leyes y vamos a empezar a graficar algunas leyes de funciones por ahora con GeoGebra, más allá de que todavía no sepamos cómo les podemos aprender a graficarlas o a conocer sus características sin tener que acudir a la gráfica, pero por ahora vamos a tratar de, bueno, trabajar desde lo algebraico, desde las cuentitas, que es como algo más abstracto, y usar siempre las gráficas de apoyo para poder verificar los resultados, para ver si lo que hicimos está bien. Y eso también es algo que les recomiendo mucho, que siempre que trabajen desde lo algebraico, desde el hacer cuentas y demás, que puedan hacer ese proceso de, no sé, de graficar lo que estuvieron trabajando y ver si en lo gráfico ven que, digamos, que eso que hicieron se condice con lo que están viendo en lo gráfico o si ven que hay algún error, ¿sí? Bien, entonces, con lo primero que vamos a trabajar es con la definición de función. Ya sabemos qué es, una ley que a cada elemento de un conjunto de partida le asigna un único elemento de un conjunto de llegada. Y lo que por ahí quiero que veamos es cómo PowerPoint me permite. Ahí está. La pregunta, ¿no? ¿Qué debe ocurrir con una ecuación para que defina función y igual a f de x? O sea, esto escrito acá sería, este f de x vendría a ser como una ley algebraica, ¿no? Algo donde esa f de x podrá ser una expresión matemática que le asigne a cada x un único i. Por ejemplo, podría decir i igual a f de x, igual, o sea, x más 2. A cada elemento del dominio le suma 2. Y esto sería una ley algebraica. Bien, ahora muchas veces vamos a trabajar con, o vamos a poder definir funciones a partir de ecuaciones. Esta diferencia entre función y ecuación, no sé si saben cuál es, o saben qué es una ecuación. Vamos a algo más básico. ¿Saben? Una igualdad. Ajá. ¿Qué más? ¿Es una fórmula para despejar la X? ¿O una incógnita? Bien, va por ahí. Es una igualdad.
y aparece una incógnita, ¿sí? Al menos. O sea, si yo tengo una igualdad, no sé, 2 más 3 igual a 5, por ejemplo, no es una ecuación. En cambio, si aparece una incógnita, sí. Ahora, yo puedo tener, por ejemplo, esta ecuación, y si despejo me queda x igual a 3. ¿Sí? O sea, como que hallé el valor de x que verifica esa ecuación. Ahora, las ecuaciones que nos interesan más acá, al tratar con funciones, son ecuaciones que tienen dos incógnitas. O sea, que tienen una x y que tienen una y. U otras letras, ¿no? Pero bueno, en general x e y. Entonces, por ejemplo, yo podría tener esta expresión. X menos y igual a 2. Es una ecuación. Y tengo, ahí dice ec, y tengo dos incógnitas. Entonces, fíjense qué pasa con una ecuación en dos incógnitas. Si yo, por ejemplo, le doy un valor a x, por ejemplo, si x vale 1, me queda 1 menos y igual a 2, y si despejo y, me queda, paso este 2 restando, paso este y sumando, me queda que y vale menos 1. Voy rápido, todos son pasos sencillos. O sea, fíjense que a partir de una ecuación, yo pude decir que si x vale 1, le asigné ese valor a x, entonces la y vale menos 1. O sea, a esta x, 1, le asigné una única y, menos 1. Entonces, las ecuaciones en dos incógnitas, bueno, muchas veces esconden una función. O sea, y de hecho van a poder ver acá que si a cada x le asignan un número real, van a poder despejar y obtener una sola y. Entonces, la idea es ver eso. Cuando una ecuación define función de forma y igual a f de x. Entonces, obviamente necesitamos tener una ecuación así en dos incógnitas. Y lo que podemos hacer, en vez de probar a una x, es despejar y. O sea, despejar y como está despejada acá, y ver qué me queda del otro lado de la expresión. Ver si ahí me queda algo que yo lo pueda pensar como una función. Entonces, por ejemplo, acá, que yo tengo x menos y igual a 2. Fíjense, sin darle ningún valor en particular a la x, directamente busco despejar y. Paso el y sumando para allá, paso el 2 restando a la izquierda, y me quedó igual a x menos 2. Entonces, yo esto lo puedo pensar como una función. O sea, acá puedo ver claramente que en esta ecuación, estas dos expresiones son equivalentes. Mm, Sea el valor que sea que le dé a x, el valor de imagen que me devolvería, si lo pienso como una función, es esa x menos 2. Sí, entonces acá la ley de f de x sería x menos 2. Entonces, eso está bueno, que pueden ir viendo que muchas veces las ecuaciones me pueden representar funciones también. O las puedo usar para despejarla ahí y encontrar una función. Ahora, antes de pasar a la actividad en concreto, lo que necesitamos, que acá pasó, es que se cumpla la definición de función. Entonces, si ahora estamos trabajando en leyes algebraicas, este hecho de que a cada elemento del conjunto de partida le asigne un único elemento del conjunto de llegada, en términos de la ley algebraica, sería que a cada elemento del conjunto de partida, o sea, a cada x, le debe corresponder un único y. Entonces, esa es un poco la idea de ver si una ecuación define una función. Siempre vamos a tratar de despejarla ahí
y ver si en ese proceso de despejar y yo llego a que a cada x le corresponde un solo y. Por ejemplo, acá, que me quedó x menos 2, básicamente a cualquier número real yo le resto 2 y voy a tener un solo resultado. O sea, no voy a tener más de una posibilidad. Entonces acá con esta ley no voy a tener problema. Quizás no resulte, es más, ahora con un ejemplo vamos a ver cuándo esto no pasa, que es como, pues es raro, ¿no? Como decir, bueno, ¿cuándo no pasaría esto? Entonces vamos a trabajar con la actividad 19 de la... Bueno, ve, acá te hago una consulta. Sí, Yani. Mi gran disyuntiva con todo, Ujú. si bien esto es todo nuevo, es que a la hora de resolver los ejercicios, cuando uno lo tiene que, ¿cómo te puedo decir? Expresar o plasmar en la hoja es donde empieza ¿cómo hago? ¿Cómo arranco? ¿Cómo empiezo? ¿Entendés? Y ahí es como que me frustra no poder resolverlo al ejercicio. Y vos recién mostraste algo que parece súper simple, pero para llegar a un resultado hay que hacer un montón de pasos. Sí, sí, no, yo no sé si diría que lo de recién fue simple. Tuvo su complejidad. Sí, yo por ahí, esto admito que es algo que a mí me cuesta un poco, que es el hecho de, quizás por ahí me voy mucho en la explicación, en lo que digo, y después en lo que escribo, por ahí hay algunas cosas que no terminan de quedar como tan completas o claras, sin lo dicho, ¿no? Pero no lo escrito, y por ahí a veces eso sé que es como una falencia, digamos, en el sentido de que, pero ustedes después cuando lo ven, en lo escrito, digamos, falta algún que otro paso que tiene que estar escrito. Entonces voy a tratar de que eso no suceda. Pero bueno, el tema es como ir viendo paso por paso qué se está pidiendo y para dónde lo apuntamos. Y eso es un poco de entender la teoría y después hay algunas cosas que son bastante prácticas. Práctica. O sea, vuelvo acá. Ya sabemos que a mí me aparece una ecuación, como por ejemplo, vamos a trabajar con el C. 4x menos y cuadrado igual a 0. Entonces, recién estuvimos charlando lo más como teórico en el sentido de que no es lo metodológico lo teórico. O sea, lo metodológico sería decir, bueno, despejo y veo si me queda una expresión donde puedo expresar y en función de x. Eso sería como, bueno, lo que vamos a hacer metodológicamente. Lo teórico es entender el trasfondo, ¿no? Saber, bueno, que estoy despejando y porque lo que quiero encontrar es una expresión que sea igual que esta, pero donde yo pueda dar más fácil a estar la i despejada, si esa expresión le asigna a cada x un único i y hace que cumpla la definición de función o no. Como son cosas distintas, ¿no? Una es entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y lo otro es después cómo lo hago. Ahora, en ese hacer, en ese despejar y, va a ser distinto para cada apartado. O sea, van a aparecer diferentes dificultades matemáticas, dificultades algebraicas. Algunos tendrán que usar algunas propiedades, en otros tendrán que usar otras. Y eso sí, ya es una cuestión de practicar, que se afianza con el hacer. Bueno, entonces, ¿por dónde empiezo acá? Bueno, vamos a hacerlo directamente. O sea, vamos a intentar despejar y. ¿Cómo harían para despejar y? Ahí la I no te está pidiendo que sea al cuadrado. La Ujú. raíz, o sea, cuadrado. Ok. Primero pasás el 4 de x, lo pasás menos 4 de x para el otro lado. Bien. Bien, cuestiones de despeje, que es algo que lo estoy trabajando seguramente en los cursillos, pero igual, aunque lo trabajen en los cursillos, siempre es algo que
que cuesta y siempre aparecen, digamos, los mismos errores, ¿sí? Así que vamos a hacer uno como paso por paso. Primero, algo que me interesa que puedan ver en general para después a la hora de despejar es lo siguiente. Voy a construir esta expresión desde la i. O sea, si yo tuviera... si viera qué le pasa a la i. Lo primero que hago con esa i es elevarla al cuadrado. O sea, primero está la i sola. Después la elevo al cuadrado. Y después puedo pensar que hago 4x menos i. O, en un primer paso, que multiplico esa i por menos 1. O sea, acuérdense que siempre los menos los podemos pensar como un menos 1 multiplicando a la expresión. Entonces, como que tengo menos i cuadrado. Y después lo que hago es sumarle 4x. O sea, hago 4x menos i cuadrado. Entonces, a la hora de despejar, yo lo que tengo que hacer es, entonces acá sería elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Acá multiplico por menos 1. Acá sumo 4x. Entonces, el proceso de despejar la incógnita es siempre al revés. O sea, siempre empiezo de afuera hacia adentro. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer para despejar va a ser, primero, si sumé 4x, voy a tener que restar 4x. Si después multipliqué por menos 1, voy a tener que dividir por menos 1. Por menos 1. Y si después elevé al cuadrado, voy a tener que hacer la raíz cuadrada. Sí, eso siempre, el proceso de despejar va a ser inverso al como fue construida la expresión, digamos. Entonces, con lo primero que empezamos acá, es con ese 4x que está sumando acá. Entonces lo voy a pasar restando. Otra cosa. Algo que yo sé que no lo hacen, pero que está bueno que lo hagan, que lo puedan pensar, sobre todo cuando tengan dudas de qué están haciendo, es que lo que ustedes siempre hacen al despejar, siempre, es hacer una misma operación de ambos lados del igual. O sea, voy a escribir acá el paso que nunca escriben, pero que sería lo siguiente. Lo que yo voy a hacer ahora es restar 4x de ambos lados. Entonces, lado izquierdo resté 4x, lado derecho resté 4x. O sea, ahí tenía una igualdad, dos cosas que eran iguales. A las dos le hice lo mismo, siguen siendo iguales. ¿Qué ocurre? Este 4x con este 4x que resto acá se cancelaron. Lado izquierdo del igual me quedó menos i cuadrado. Lado derecho me quedó 0 menos 4x menos 4x. O sea, de este paso a este paso, que salteándome el del medio, es como que este 4x que estaba sumando, que era más 4x, lo pasé restando. Entonces, a ver, ¿cuál es la idea acá? No es que escriban estos pasos todos así súper largos, para nada, porque además hasta quizás hay varias cosas que las hacen mentalmente y está bien, pero la idea es que entiendan que están haciendo esto, sobre todo si en algún momento están en duda de cómo pasar algo, si pasarlo restando, si pasarlo dividiendo, si lo pasa con un más, con un menos. Siempre este paso de entender qué es lo que hacen realmente les sirve para pensarlo. Entonces, está bueno que tengan presente de qué es lo que uno realmente hace cuando dice
paso restando, o paso dividiendo, o paso sumando. Nunca lo había visto de esa forma. Y es como claro, es como, de vuelta, es el trasfondo, es lo que realmente está Claro, o haciendo. sea, como que sabía que tenía que pasarlo, pero no sabía que era así. Claro, o sea, y por ejemplo, si lo empiezan a hacer y, no sé, tienen dudas de, no sé, de si este es 4x menos y cuadrado, si este 4x lo paso sumando o lo paso restando por este menos, como ese tipo de dudas, si piensan en ese paso que realmente hacen de hacer lo mismo de ambos lados, generalmente esa duda desaparece, digamos. Así que eso. Generalmente se lo voy a remarcar en la clase. Después, una vez que lo captan y lo saltean ese paso, no lo hacen, pero está bueno incorporarlo un poco. Bien, acá, si pensamos en qué podemos hacer de ambos lados, podemos dividir por -1 o multiplicar por -1, va a ser lo mismo. Ambos lados del igual. O sea, yo podría entonces acá dividir por -1 acá y dividir por -1 acá. Hago lo mismo de ambos lados. Y básicamente ahí lo que estaría haciendo acá es como el simplificar estos menos. ¿Sí? Que algo. Acá, digamos, cancelo este con este. Cancelo este con este. También otra cosa importante, cuando lo piensen así. De hecho, ahora. Bien, sí, vamos a seguir trabajando con esto. Es tener en cuenta de que lo que ustedes hagan, sea sumar algo, dividir por algo, lo que sea, afecta a toda la expresión que tienen a cada lado del igual. Bien, y ahora llegamos a algo importante. Voy a empezar otra diapositiva. Que acá viene una. No los quiero asustar, pero acá viene la cuestión algebraica que siempre. Entonces vamos a darle su importancia. Llegamos hasta acá, hasta i cuadrado igual a 4x. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pasar el exponente. Bien, el cuadrado, la operación inversa es la raíz, y queda i igual a raíz de 4x. Bien, ahora, si ustedes se fijan, o sea, quizás lo vieron en el cursillo, quizás lo recuerden, quizás no, hay una propiedad que es bastante molesta, pero ¿por qué es molesta? De vuelta, vamos a tratar de entenderla, que es esta. Hay una propiedad que les dice que si ustedes tienen, a ver, un segundo lo que. ¿Por qué sacaste? Acá, Sole. Yo tenía menos i cuadrado igual a menos 4x, como que cancelé los menos. O sea, digo, yo acá tengo menos i cuadrado, este menos ahí lo tengo que sacar, además del cuadrado. Entonces, una manera sería pensar que divido por -1 de los dos lados. Entonces, menos i cuadrado sobre -1, menos con menos se cancela. Y lo mismo del otro lado. Sí, ahí se ve. Si están de ambos lados de -1, vos lo podés cancelar. Pero, por ejemplo, no sé, si vos tenés. Acá el objetivo igual es despejar i. Si yo hubiese tenido menos i cuadrado igual a x, por ejemplo, acá lo que podría hacer es dividir por -1 de ambos lados
Porque de vuelta, porque el objetivo es despejar la i, sacar todo lo que está molestando a la i. Entonces ese menos hay que sacárselo a la i. Y acá del lado izquierdo se me cancelarían y me quedaría i cuadrado. Y del lado derecho me quedaría x sobre menos 1, que también... O sea, ese menos, acuérdense que en los cocientes el signo negativo puede estar abajo, puede estar arriba, puede estar en toda la expresión. O sea, yo se lo puedo escribir como menos x también. Pero no importa, me quedó un menos ahí, no se canceló del otro lado. Yo lo estoy despejando la i. De nada. Sí, en el tema de despejes se usan muchas propiedades, cada una de las cuales son propiedades sencillas. O sea, quizás cada propiedad, trabajarla en particular les lleva media hora y lo aprenden una vez para siempre y después ya no reniegan nunca más en su vida con los despejes. Así que está bueno que les den lugar. Bueno, entonces acá aparece una propiedad. Fíjense. Primero, raíz cuadrada me da un número positivo. O sea, si yo hago, por ejemplo, la raíz cuadrada de 9, me da 3. ¿Sí? Positivo. Ahora, fíjense qué pasa si yo hago la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. ¿Cuánto me da? 3. Más menos 3. Bien, yo dije que las raíces cuadradas dan siempre números positivos. Entonces, 3 al cuadrado de 9, la raíz de 9 me da 3. Punto. Ahora, si yo hago la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado me da 9, me queda la raíz cuadrada de 9. Voy a escribir lo mismo arriba para que se vea la analogía. Me queda raíz de 9 y me da 3. O sea, tanto que yo eleve al cuadrado y después le haga la raíz a 3 o a menos 3, en los dos casos el resultado que obtengo es 3. ¿Sí? Acá estamos con números, o sea, hago la raíz del cuadrado de un número positivo o negativo y me da, en ambos casos, el número de adentro en positivo. Ahora, ¿cómo llevamos esto a una ecuación? O sea, la idea es que si yo acá adentro, en vez de tener un 3 o un menos 3, tengo un número que no conozco, lo que sí puedo asegurar es que ese cuadrado y esa raíz se van a cancelar, en cierta forma, entre comillas, cancelar entre comillas, pero siempre me va a quedar el número de adentro en positivo. O sea, ya sea que lo haga con 3 o que lo haga con menos 3, en ambos casos el resultado es 3 positivo. Con lo cual, yo lo que puedo decir es que el resultado de hacer la raíz cuadrada de un número cualquiera al cuadrado, lo puedo generalizar, es que me va a dar ese i, pero en positivo. O sea que ese i sea... Y eso una manera de escribirlo es así. Sí, valor absoluto, que no lo nombramos mucho hasta ahora en la tarea de aula, pero lo vieron en el cursillo y en la teoría. El valor absoluto de un número a mí me da la parte positiva. Si el número es positivo queda igual. Si el número es negativo, me da el opuesto. Bien. Lo importante, o lo que me interesa, es que puedan entender por qué es esto. Es por esto que charlamos recién. Siempre me queda ese mismo i o el i en su versión positiva si el i era negativo. Cuestión, si acá aparece alguna duda, me dicen. Cuestión, que si juntamos todo lo que estuvimos hablando recién, por un lado esta propiedad y por otro lado el hecho de que yo lo que hago en realidad al despejar es hacer lo mismo a ambos lados, el paso que yo voy a hacer acá, de los dos lados del igual, es hacer raíz cuadrada. Hago raíz cuadrada de este lado, hago raíz cuadrada de este lado. Entonces, del lado izquierdo me pasa lo que hablamos recién.
no me queda I solo, sino me queda el valor absoluto de I. Por esta propiedad que usamos acá. Y del otro lado me queda la raíz de 4x. Del otro lado todavía no pasa nada, digamos. Acá no teníamos un cuadrado del lado derecho, entonces no tenemos que aplicar esa propiedad. Ahora aplicamos esa propiedad, pero si nuestro objetivo es despejar I, no terminamos de despejar I. Tenemos que sacar ese valor absoluto ahora. Y acá usamos otra propiedad de valor absoluto. Que si quieren, se las puedo escribir por algún lado. Que básicamente les dice que si el valor absoluto de x les da un número R, entonces x vale R o x vale el opuesto de R. O sea, con un ejemplo. Si el valor absoluto de x es 5, esto quiere decir que lo que está dentro del valor absoluto puede valer 5, de manera tal que cuando aplico el valor absoluto queda igual. O también la x, que es lo que yo estoy queriendo despejar, puede valer menos 5. O sea, cuando saco el valor absoluto, lo que me queda del otro lado de la expresión puede ser la misma expresión en positivo o en negativo. Entonces, aplicando esta propiedad, lo que me queda es que I es más menos la raíz cuadrada de 4x. Bien, esto parece un montón de información y lo es un montón de información. Es importante que lo puedan como ir entendiendo. Después quizás cuando lo escriben, o sea, si ustedes parten de I cuadrado igual a 4x, pueden en un paso saber que el cuadrado lo pasan como una raíz que puede ser positiva o negativa. O sea, pasar este paso acá. En vez de decir que el cuadrado pasa como raíz, saben que el cuadrado pasa como más la raíz o menos la raíz, como dos resultados distintos posibles. O sea, ahí sería más raíz de 4x, hoy sería menos raíz de 4x. Pero está bueno que puedan entender de dónde sale esto, ¿no? Y ahora Cuestión. si te dan, perdón, Sí, decime, Jenny. si ahora, bueno, ahora hiciste vos uno que tenía números y signos. Y si es solamente signo, ¿cómo hacemos para saber? ¿Cómo signo solo? ¿En qué? Poner que está la X y la Y. ¿Cómo Sí. hacemos para saber? Ahí. En la E, ponele, Sí. ¿viste? Que son signos. ¿O cómo se le dice? Porque, ¿viste? Yo también me tengo que familiarizar con ¿Qué eso. tenés de producto X por Y? Claro. No, o sea, ahí tenés que Es, despejar Y. es lo mismo que hicimos recién. O sea, claro, el objetivo es despejar Y. De hecho, ahora lo podemos hacer, Ale. Ahí el despeje queda re sencillo. Los casos complicados de estos ítems que hay. Ah, bueno, no les dije, el H y el I se los taché. Como que tienen nada, mucha complejidad desde lo algebraico que no me interesa que lo trabajemos. Ahora vamos a leer. Pero bueno, si resumimos todo lo que estamos charlando. Sí, Sole, quedaría así el otro. Si resumimos todo lo que estuvimos charlando, nos queda que la expresión 4x menos y cuadrado, llegamos a esta acá. Igual a... Voy a hacer acá mismo, si no empiezo a trabajar.
Partimos de acá, de lo que llegamos después de todo este trabajo fue a y igual a más menos raíz de 4x. Entonces, fíjense, esa ecuación, si por ejemplo, si le asigno un valor a x, o sea, si x vale 1, por dar un ejemplo, me queda la raíz de 4, esos 2, y me queda que puede ser más 2 o menos 2. Entonces, fíjense que no cumple la definición de función, por lo menos en forma y igual a f de x. O sea, no cumple que a cada x le asigne un único y. No, cualquiera. Entonces ahí, terminando ahí el C, igual de x con más de una imagen. Ahí lo pueden escribir así. Pueden dar un ejemplo concreto una vez que hallaron que a cada x les corresponde más de una y. Pero bueno, básicamente la mayoría de los problemas los van a tener cuando les aparezca una y elevada al cuadrado, que al despejarles les va a traer este tipo de problemas. O a veces cuando aparece directamente el valor absoluto. Ahora vemos algún otro caso. Bien, si vemos por ejemplo el E, que es el que preguntaron, fíjense que ahí, que no tenemos simplemente un producto de x por y. Si mi objetivo es despejar y, yo lo puedo hacer. Paso el x dividiendo ahora, porque estaba multiplicando la y. Y ahí no apareció ningún problema de este estilo. O sea, el problema apareció antes cuando teníamos que sacar un cuadrado como raíz, pues esa propiedad que aplicamos. Pero esto, digamos, si pienso en cada valor real, salvo el 0, que no puedo ir por 0, pero para los otros, a cada x, si hago 1 dividido ese número, obtengo un solo resultado. No tengo ningún problema. Esto, a ver. Fíjense, por ejemplo, en el que hicimos recién, en el C, 4x menos y cuadrado igual a 0. Vamos a empezar a ver algunas cositas en GeoGebra. De vuelta, por ahora, de la manera que vamos, o que yo les recomiendo que usen GeoGebra, por ahora, o algún graficador, es para graficar funciones o ecuaciones y verificar lo que están haciendo, sobre todo si estamos trabajando desde la ley. O sea, acá, por ejemplo, acá, lo trabajamos algebraicamente, vimos el ítem C, que esa ecuación 4x menos y cuadrado igual a 0 no definía función. Podemos verificarlo gráficamente, o sea, podemos graficar esto en GeoGebra y ver si se condice. GeoGebra es bastante, grafica tanto funciones como ecuaciones, o sea que si yo escribo acá en GeoGebra 4x menos y cuadrado igual a 0, me va a entender. GeoGebra lo pueden instalar en el celu o en la compu, entonces cualquier cosa me preguntan. Y fíjense, acá me graficó los puntos que verifican la ecuación. Si se fijan, está bien. O sea, está bien, quiero decir, que me queda una gráfica que no define función. ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo la clase pasada que
esta gráfica, si yo trazo rectas verticales, voy a cortar la gráfica en más de un punto. Significaría que para una X tengo más de una Y. Entonces, por ejemplo, en esta actividad, podrían verificar eso con GeoGebra. Ver que si a partir de una ecuación a ustedes les quedó que define función, la gráfica debería pasar la prueba de la recta vertical. Y si lo que ustedes... Y si les da que no define función, la gráfica no debería pasar la prueba de la recta vertical. De vuelta, simplemente como para verificar. No, en esta actividad no se les pide que grafiquen ni nada, pero les puede servir para empezar a relacionar lo gráfico con lo algebraico. Y por ejemplo, si grafico x por y igual a 1, en GeoGebra también, Profe, se te corta, no te escucho. a ver. Ahora, Se escuchaba bien ¿ya? igual. ¿Sí? Sí, puede ser. Ok. Uy, qué borré. Igual a 1. X por y. Bien, y esta, por ejemplo, sería la gráfica de x por y igual a 1, que vimos que sí definía función. Sí, vemos que cualquier recta vertical que yo trace, corta la gráfica en como mucho un punto. En un punto o en ningún punto. Bueno, del 19 los que les quedan son más o menos del estilo. Veamos un par más, igual, rápidamente. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que es algo que suele acá... voy a compartir la presentación directamente. Bueno. Bien, veamos los tres últimos, que me interesan particularmente. El J es I igual a 3. Acá, o sea, estamos como un poco... Ay, no entender. Y voy a compartir de vuelta. PowerPoint. Sin PowerPoint pones escape, es como que ya tenés que elegir entre guardar anotaciones y no podés como cancelar y quedarte en la presentación. Como muy loco. Que tenga un error tan básico. Bueno, fíjense que veníamos trabajando con ecuaciones en dos incógnitas. Si tenemos que trabajar con esto, por ejemplo, en el caso I o el caso L, donde no aparece la otra incógnita, vamos a suponer que está, o sea, y que puede tomar cualquier valor. Esa sería un poco la idea. Entonces, acá en el primer caso supondríamos que X puede tomar cualquier valor real, y en el caso L, que Y puede tomar cualquier valor real. Entonces, ¿qué pasa en cada caso? ¿Define función? ¿No? ¿Qué les parece? La primera corresponde a función constante. Bien, la primera corresponde a una función constante porque, de vuelta, ¿no? Con esa ayudita, entre comillas, que puse Y perteneciente a reales, X perteneciente a reales, y en este caso Y perteneciente a reales, es como que acá tengo
que para cualquier X las imágenes van a valer 3. ¿Sí? Así que la gráfica me quedaría una recta horizontal, es una función constante. Perfecto. Obviamente, define función. ¿Y qué pasa con esta? X menos 2 igual a 0. ¿Cómo les quedaría la gráfica? ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto tiene que valer la X para que se verifique la ecuación? Perfecto. O sea, despejo X en este caso, ¿no? No puedo despejar Y. Entonces me queda X igual a 2 para cualquier Y. Entonces, ¿cómo va a ser la gráfica de esta ecuación? Una recta horizontal, una recta... Una recta vertical sería. Oh, ok, muchas opciones. Bien. O sea, análogamente al otro, ¿no? En el caso anterior era y igual a 3, la ecuación. O sea que fijo mi y en 3 y tomo cualquier valor de x. Y eso me da una recta horizontal. Acá, lo que yo fijo es claro, es la x en 2. Y puedo tomar cualquier valor de y. Entonces, bien, como dijeron ahí, me queda una recta vertical para ir a y. Lo mismo. Y entonces, esta ecuación, x igual a 2, no va a definir función, ¿sí? Igual, y aclaro esto porque no va a definir función de y en función de x. O sea, si esta es la gráfica de esa ecuación, veo que... No, o sea, no define función. Para ningún valor... Es como que si quisiera pensar que define función, es como que el único x del dominio es 2, para el cual tendría infinitas imágenes. Sí, es como lo menos función que existe. Pero está bueno que vayan viendo esto. Más allá de que no definan función, es algo que vamos a usar bastante en matemática. Necesitamos definir rectas horizontales y verticales, ¿sí? En general las rectas horizontales, que sean funciones constantes o simplemente rectas horizontales, las damos así, ¿no? Y igual al valor de y en el cual se encuentra la recta. Mientras que las rectas horizontales, x igual al valor en el cual esté la x. Ujú. Bueno, preguntas hasta acá, si no, suficiente de esta actividad. O sea, estuvimos un rato re largo con la... ok, vemos el de... Tuvimos un rato re largo en la actividad, no tanto por lo conceptual de la actividad en sí, sino por las cuestiones algebraicas que implica el trabajar con leyes. ¿Sí? Estuvimos hablando mucho de eso, de propiedades, bueno, esto de trabajar con ecuaciones y demás. Pero en sí lo conceptual era trabajar con la definición del concepto de función, que ya lo veníamos trabajando bastante. Bueno. Me preguntaron por el D, que tiene 2 cuadrados. El D no se los voy a responder, se los voy a dejar de tarea. Sí, fíjense que hicimos el C, en el que aparecía este I cuadrado, que cuando lo despejamos nos daba problemas. O sea, ya les voy como adelantando que en el D van a tener problemas. Y es más, les puedo mostrar cómo les queda la gráfica de esa ecuación.
Si grafican x cuadrado más y cuadrado igual a 25, les queda una circunferencia. Si se fijan, no pasa esa curva la prueba de la recta vertical. Al despejar va a ser lo mismo de siempre, o sea, tienen que ir despejándola ahí. Veamos qué pasa, por ejemplo, en el B. O a ver... Sí, en el B. Porque digo, en el D ya sabemos que vamos a tener un problema. Se los adelanto, lo pueden despejar tranqui. Creo que veamos qué pasa con... En el B que también aparece un cuadrado. Y lo voy a hacer más o menos rápido, como para no demorarme tanto en la etapa algebraica. Quiero despejarla ahí. Entonces, lo último que se le hace a la I acá es sumarle 4x cuadrado. Así que voy a pasar restando el 4x cuadrado. Y ahora esta ahí está multiplicada por menos 2. Fíjense que acá, por ejemplo, es muy útil esto de pensar qué hago en ambos lados del igual. Porque si yo quiero despejar este menos 2, ¿qué voy a hacer? ¿O qué harían? ¿Cómo lo pensarían? Pasarlo dividiendo. Bien, lo pasamos dividiendo, ¿sí? Un error muy común cuando quieren despejar esa I y pasan dividiendo ese menos 2, un error muy común por ahí es este. Es hacer esto, por ejemplo. O hacer esto. Como dividir algo de lo que está del otro lado. Como dividir solamente uno de los términos. En cambio, si yo pienso en esto que hablamos antes de qué es lo que hago realmente. Divido por menos 2 de ambos lados. Claro, puedo dividir por menos 1 para sacar el menos, o ya directamente en un solo paso, dividir por menos 2. Pero lo importante es tener en cuenta de que lo que estoy dividiendo por menos 2 es todo, completo. ¿Sí? Entonces, del lado izquierdo me va a quedar y, o sea, voy a poder cancelar el menos 2 con el menos 2. Y del lado derecho, ¿qué hago con ese menos 2 que está dividiendo todo? De una, lo pueden, sí. En realidad, para lo que les pide la actividad, lo pueden dejar o lo pueden distribuir. ¿Sí? Acuérdense que propiedad distributiva tienen en el cociente. Si tienen algo, esto así, lo pueden distribuir el denominador entre los términos del denominador. Lo que no pueden hacer es al revés. O sea, si tienen una suma o una resta en el denominador, no pueden hacer A sobre B más A sobre C. Sí, esto no. Pero si tengo una suma o una resta en el numerador, puedo hacer la distributiva. O dejas 4 menos 2. Ok. Bien, si distribuimos, ¿qué nos quedaría? Distribuyo el menos 2 completo. O sea, me queda 8 sobre menos 2. Y acá me queda menos 4x cuadrado sobre menos 2. Este menos de acá es este menos de acá. Y en ambos casos distribuí el menos 2. Así que, fíjense cómo quedan los signos. 8 sobre menos 2 es menos 4. Y acá, este menos con este menos se me cancelan, me queda más. 4 sobre 2, 2. X cuadrado.
Entonces el 4 me queda negativo y el 2x cuadrado me queda positivo. Cuestión, que ahí me fui un poco por las ramas. Cuestión que la expresión que me queda es y igual a menos 4 más 2x cuadrado. ¿Qué les parece? ¿Define función o no? ¿Qué pasa con ese cuadrado? Acá dicen que no es función. Vamos a ver, vamos a encuestarles. Si para ustedes esa expresión define o no función. Ahora vemos el por qué. Pero quiero ver en general qué piensan. Ahí les puse para encuestar. Acuérdense que las encuestas son anónimas, así que respondan sin miedo. Ahí va peleado 2-2. 2-3, 2-4, 3-4. Miren que son 26 personas en la videollamada, aunque sea la mitad, tiene que votar. Bien, peleadísimo. 7-7. Va ganando el no. Bueno, vamos a pensarlo. Fíjense que en la actividad anterior nos terminó apareciendo un valor absoluto y un más menos y dos opciones, porque nuestro objetivo, y siempre nuestro objetivo en esta actividad va a ser despejar la y. Y en ese proceso de despejar y, nos aparecieron dos resultados posibles para la y. O sea, que para una x podíamos obtener dos y distintas. O sea, habíamos llegado a algo de esta forma. Y igual a más menos raíz de 4x. Y eso no definía función. Ahora, acá el cuadrado está en la x. Y en el proceso de despejar la y, en el primer paso, el 4x cuadrado lo pasamos para el otro lado, restando, y no molestó. O sea, lo que va a implicar esto es que, por ejemplo, a ver, lo voy a hacer acá arriba a la derecha. Si yo tomo dos x distintas y opuestas, por ejemplo, vamos a hacer números fáciles, pues para qué complicarnos la vida. Si x es igual a 1, por ejemplo, me va a quedar y igual a menos 4 más 2 por 1 al cuadrado. O sea, reemplacé la x por 1. Me queda menos 4 más 2, menos 2. Si x valiera menos 1, me va a quedar la y igual a menos 4 más 2 por menos 1 al cuadrado. Este menos 1 al cuadrado me va a quedar positivo. Y me va a quedar menos 4 más 2, menos 2. ¿Hasta acá me siguen? Bien, entonces, ¿qué pasó con ese cuadrado ahí? O sea, lo que hace este cuadrado es que, de repente, dos x opuestas me den la misma imagen. Pero, ¿qué onda eso con la definición de función? ¿La contradice o está todo bien? No, está todo bien. Está todo bien, ¿sí? O sea, Porque son dos valores de x y le corresponde una misma imagen. claro, o sea, si yo resumo esto, digo, bueno, si x es igual a 1, y es igual a menos 2. A esta x, una única imagen. Si x es igual a menos 1, y igual a menos 2. Y ya.
El problema lo teníamos cuando la y estaba elevada al cuadrado y eso generaba algo de este estilo. Y ahí me pasaba que, por ejemplo, si x valía 1, la y podía valer 2 o menos 2. ¿Sí? Entonces acá, que el cuadrado está en la x, no nos genera ningún problema. ¿Cómo lo vemos eso algebraicamente? Y bueno, hacer las cuentas. Y una vez que yo llego hasta acá, lo que me puedo preguntar es, ¿qué pasa cuando, o sea, por ejemplo, a la x, sea cual sea esa x que yo tenga, cuando la eleva al cuadrado, voy a obtener un solo resultado? Eso sería lo importante acá para que define función. Si la x vale 1, si la x vale 1, 1 al cuadrado va a valer 1. Si la x vale menos 1, menos 1 al cuadrado va a valer 1. Pero a una x, ese cuadrado lo va a transformar en un único valor. Ahí que... Exacto. O sea que en general, igual a mí no me gusta darles como estas conclusiones que después por ahí se las aprenden de memoria, pero en general les va a pasar en estas actividades que si tienen x al cuadrado no les van a generar problemas porque las despejan y ya. El problema son las y al cuadrado, porque hacen que para una x puedan tener más de un valor de y. Entonces, en el caso B, que aparecía un cuadrado pero en la x y no en la y, no había problema, definía función. Bueno. Bien, hoy vamos a seguir ahí renegando un poco más con estas cosas. Con... ¿Yo qué veía? ¿Eh? No entendí. Bueno, estamos hasta acá. Vamos a seguir renegando un poquito más con leyes de funciones. Las otras dos cosas que trataremos de ver hoy, o a ver... no. A ver. Bien, lo otro que quiero que veamos ahora, no sé si vamos a llegar a ver todo, es el tema de simetría de funciones. Que esto tiene que ver con funciones pares o funciones impares. Y les dije al principio de la clase que la parte gráfica de eso le vamos a charlar un poco ahora. O sea, vamos a ver ahora simetría tanto desde lo gráfico como desde lo algebraico. Todo junto. Bien. El tema de la simetría de funciones tiene que ver con una característica que podemos asignarle a una función, que básicamente una función puede ser par o puede ser impar si cumple ciertas características, o puede no ser ninguna de las dos cosas, si no cumple ninguna de las definiciones. Acá tienen puesta la definición del libro de función par. ¿Qué es una función par? Una función es par si y solo si cumple que f en el opuesto de x es igual a f en x para todo x perteneciente al dominio de la función. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tomo un valor de x y su opuesto, por ejemplo, no sé, 2 y menos 2, y las imágenes tienen que ser iguales para ese x y su opuesto. Y eso tiene que cumplirse siempre, o sea, para todos los valores de x del dominio. No puede pasar que para algunos sí y para otros no.
Esa es la definición. Veamos gráficamente qué implica eso. O sea, de vuelta, yendo ¿cómo se dice? A pensarlo, más allá de que quizás saben cómo ven gráficamente que una función sea par. Pero supongamos que a ver, voy a marcar para que se vea. Voy a marcar 2 puntos en esta gráfica, 2 puntos sobre x. -3 y 3. Entonces, ¿qué tiene que pasar en esos 2 puntos para que la gráfica pueda corresponder a una función par? ¿Qué tiene que pasar con las imágenes? Tiene que ser simétrica con respecto a la ordenada. Entonces, simétrica con respecto a la ordenada. Ok, pero desde la definición, digamos, ¿qué me dice? Para -3 y 3, que sería un valor. Si tomo que x es 3, el opuesto de x es -3, las imágenes tienen que ser iguales. ¿Sí? Eso me dice la definición. Entonces, gráficamente, lo que yo necesito es que la altura de los puntos para 3 y -3 sean la misma. O sea que, por ejemplo, si para -3 la imagen es 2 y tengo este punto en la gráfica, el -3, 2, entonces para 3 también la imagen va a tener que ser 2. Y voy a tener el 3, 2 como punto de la gráfica. O sea que, de vuelta, ¿no? Como que el punto en azul no sería punto de la gráfica, sino que serían esos dos que marqué ahí. Si la función cumple con la definición de par, esto va a tener que pasar para todos los puntos del dominio. O sea que si yo, por ejemplo, tengo que una parte de la gráfica es así, cada uno de esas x que me dan cada uno de esos valores de esos puntos de la gráfica va a tener que tener su correlato del otro lado. O sea, para las x opuestas, por ejemplo, para el -2, 1, voy a tener que tener el 2, 1, porque para 2 la imagen también va a tener que ser 1. Y lo mismo para todos los puntos intermedios. O sea que si este lado de la gráfica, de la izquierda la gráfica es así, del lado derecho va a tener que ser así. En definitiva, y la idea de esto es que lo entiendan y lo puedan relacionar con la definición de par, es que si una función es par, ¿sí? La función es par, no la gráfica. Si una función es par, la gráfica va a tener que ser simétrica respecto al eje de las y, al eje vertical. ¿Sí? Entonces, gráficamente, en una función par, la gráfica va a ser simétrica respecto al eje y o al eje de las ordenadas, más genéricamente. O sea, si yo veo que gráficamente observo esa simetría, puedo decir que la función es par yendo directamente o únicamente a lo gráfico. Y lo justifico así. Puedo decir, la gráfica de esta función corresponde a una función par porque su gráfica es simétrica respecto al eje de las ordenadas. Bien, mientras que con la función impar, la definición es muy similar, solamente que me dice que la función en el opuesto de x tiene que ser igual al opuesto de la función en x. Aparece un menos adicional. Y entonces ahí, por ejemplo, en el caso que tomamos recién, si yo tomo de vuelta -3 y 3, ahora para que se cumpla la definición de función par, las imágenes en estos dos puntos no tienen que ser la misma, sino que tienen que ser opuestas. Entonces, si por ejemplo en -3 la imagen era 2, esto me da el punto -3, 2 de la gráfica, en 3 no tiene que ser 2 de vuelta, eso sería si lo marco ahí sería una función par. Tiene que ser en -2, o sea, estar
acá abajo. O sea, básicamente los puntos de la gráfica, los puntos que pertenecen a la gráfica, si acá tengo el -3, 2, el otro que va a pertenecer va a ser el que tiene la abscisa opuesta y la ordenada opuesta. Y esto pasa para todos los puntos de la gráfica, si la función es una función impar, perdón. Entonces, lo que tenemos que observar geométricamente, así como acá lo vemos con estos dos puntos, es que los puntos quedan simétricos respecto al origen de coordenadas. Y de vuelta, toda la gráfica tiene que quedar simétrica. O sea, la gráfica tiene que ser simétrica con respecto al origen de coordenadas. Si hay un punto que no tiene su simétrico o hay algo que no... O sea, si no se cumple para todos los puntos, la gráfica no corresponde a una función impar tampoco. Mhm. Bien, haciendo un escaneo rápido de las funciones que teníamos acá. Por ejemplo, veamos las dos. Esto era la actividad 4, como para charlarlo un poco. ¿Ven alguna gráfica que corresponda a una función par o impar? O sea, alguna gráfica que sea simétrica respecto al origen de coordenadas. Y la que tiene forma de B sería par. Bien, por ejemplo, esta gráfica correspondería a la gráfica de una función par porque es simétrica respecto al eje Y. Perfecto. La primera es la gráfica simétrica respecto al origen, pero no es función directamente. Tenía ese problema. Después hay otras, por ejemplo, esta de acá, que no, nada, ningún tipo de simetría. ¿Sí? Y después puede haber casos como más tramposos, como este. Ese es impar. Bien. Esa no corresponde a una función impar. Tiene una trampa que igual que no sé si la llegan a ver igual. Capaz que no. Pero la trampita que tiene, por ejemplo, es que, ¿Que no incluye uno? claro, o sea que para que sea la gráfica de una función impar, tiene que cumplirse esa cuestión de la simetría para todos los valores del dominio. Para todos, como toda definición. Entonces acá, si nos fijamos en la gráfica, en -2, en la imagen en -2 hay un punto abierto y en 2 hay un punto cerrado. Entonces, ya con que haya un valor de abscisa para el cual no se cumpla, que la f menos x sea igual a menos f en x, ya con eso descarto, o sea, la función no es par. No es impar. Tampoco es par, es no simétrica en ese sentido. Nada, detalles. Igual, a ver, el tema de ver geométricamente si la función es par o impar es solamente esto. Ver si tiene alguna de esas dos simetrías y ya. No hay más. No hay más que hacerle. Lo que es por ahí más interesante es poder trabajarlo desde lo algebraico. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si determino desde la ley que una función es par, por ejemplo, ya sé que lo que tenga... ¿Se les trabó o solo se me trabó a mí? Sí, se perdió, me parece. Bueno, damos por finalizada la clase de hoy.
Y se marchó. Volví. Fue un microcorte nada más. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon. O sea, sí, o sea, si estaba en el medio de una explicación, hubiese dicho, listo, ya está. Es una señal del destino de que terminamos acá. Pero no. Vamos, quería terminar de relacionar lo que estábamos viendo de función par e impar desde lo gráfico con el algebraico. Y ya. Se fue de nuevo. Ok. Bien, sigo estando acá. No, a veces Se escuchó que dijiste que si la función es par, sabemos que, y ahí se trabó. Bien, perfecto. Nada, o sea, que la cuestión de la simetría desde lo gráfico es solamente eso. Ver si es par, va a ser simétrica respecto al eje Y, si es impar respecto al origen de coordenadas, punto. Pero lo interesante es poder relacionarlo con lo algebraico, porque yo en el algebraico, digamos, si yo sé que es una función es par, con trabajar únicamente, por ejemplo, con los X positivos, sé que con los X negativos va a pasar lo mismo. O sea, para cada X opuesto voy a tener las mismas imágenes que para cada X positivo. Entonces, como que puedo, quizás, si quiero sacar información, trabajar con solamente una parte del dominio de la ley. Saber que si trabajo con los positivos, sé cómo se van a comportar todos los negativos. Pero para eso tengo que poder ver desde la ley cuando la función es par, o cuando es impar, o cuando no es ninguna de las dos cosas. Y también debo decir que trabajar con estas propiedades es también una buena excusa para poder trabajar un poco el tema justificación, de cómo escribir justificaciones y cómo, que es algo que es importante que empecemos a trabajar. De vuelta, actividad 26 de la guía, vamos a trabajar algebraicamente y después la idea es que verifiquen con un graficador. O sea, trabajan con una ley, determinan si es par, impar o ninguna, y después grafican con el graficador y si se fijan, si llegaron a que, o sea, si llegaron a que es par y la gráfica les quedó no simétrica respecto al eje Y, bueno, se fijarán dónde está el problema. Bueno, lo primero que tenemos que ver, o algo que es sencillo de ver, es el tema del dominio. O sea, necesitamos, si la función es par o impar, sí o sí necesitamos que el dominio sea simétrico, se llama. O sea, o que sea todos los reales, o que si, por ejemplo, el 2 no está incluido en el dominio, el -2 tampoco tiene que estar. Como que tiene que pasar eso de que un elemento y su opuesto estén y que no haya un elemento sin que esté su opuesto. Para esta actividad, en todos los casos, los dominios le van a quedar, bueno, en todos no, en la mayoría de los dominios le va a quedar reales. No van a renegar mucho con eso. Fíjense que no estuvimos trabajando todavía mucho el tema de restricciones de dominio, pero en el caso A no tengo ninguna restricción. Yo cualquier número real lo puedo elevar al cuadrado y restarle 4. Ahora, si yo quiero ver si f es par. Lo que tengo que ver es si cumple con la definición. Si yo ya de alguna manera sé que no es par, o me doy cuenta o lo que sea, podría probar dar un contraejemplo. Pero si no lo sé, vamos a tratar de ver si se cumple esto. Si esta es la definición de par, que f menos x es igual a f de x para todo x del dominio de la función, que en este caso el dominio era reales. Bien,
Y acá, a esto iba con lo de la excusa para justificar. ¿Cómo hacemos para escribir esto? Me interesa mucho que veamos cómo lo escribimos. Si yo quiero justificar que, o ver si la función es par, lo que yo tengo que hacer de alguna manera es mostrar que esta igualdad se cumple, y se cumple siempre, y en ese caso sería par, o mostrar que no se cumple, y en ese caso no sería par. Ahora, algo importante es saber que esto es una pregunta, o sea, esto no es información que yo tenga. Yo no sé si esto se cumple o no se cumple. Tengo que llegar a eso, a ver si este lado de la expresión es igual al otro. Entonces, voy a hacer como con dos colores distintos. Entonces, una manera posible de hacer eso, o las dos más comunes serían, agarro cada expresión por separado, o sea, agarro f en menos x por un lado, y f en x por otro, y trabajo cada expresión por separado. La idea es que yo las trabajo por separado y veo después si llego a lo mismo, y en ese caso, este igual es válido, o si llego a cosas distintas, y en ese caso ese igual no es válido. Pero me interesa eso, la cuestión, quizás a ustedes no les representa una gran cosa, pero a nosotros sí, desde la lógica, yo no puedo partir de poner una igualdad acá, porque justamente, o sea, no puedo trabajar las expresiones desde acá y empezar a hacer cosas, porque justamente esa igualdad es lo que no sabemos si se cumple o no, es lo que tenemos que ver si se cumple o si no se cumple. Entonces voy a trabajar por separado. Por un lado f menos x y por otro lado f en x. Bien, f en x, la voy a escribir acá arriba, medio que es la expresión de la ley de la función. O sea, para el caso A, f en x es x cuadrado menos 4, y medio que la vamos a dejar ahí. Generalmente vamos a trabajar con la otra, con la que es f en el opuesto de x. Bien, ¿a qué sería igual esta expresión? Esto creo que en tarea de aula todavía no lo trabajamos, pero siempre acuérdense que la función lo que hace es, o sea, uno tiene que pensar qué le hace la función a la variable, a lo que está adentro del paréntesis. O sea, si pienso en la función f, a esto que está acá adentro, si yo adentro de la función f pongo un gatito, ¿qué le hace la función f al gatito? F de x igual a x. Multiplicator de x con gatitos. Bien, pero ¿qué le hace a la x o al gatito? En palabras, matemáticamente. Yo mientras dibujo un gatito. Le resta 10, le suma 4, le hace raíz cuadrada. Bien, multiplica los gatitos, o sea, hace gatito por gatito, o gatito al cuadrado, y le resta 4. ¿Sí? Acuérdense siempre de los gatitos. Sobre todo, y ahora cuando trabajemos composición, la mañana o el jueves creo. Vean esto, o sea, la variable independiente yo le puedo llamar x, le puedo llamar gatito, le puedo llamar lo que sea. Lo importante es que vean desde la ley qué le hace a lo que ustedes ingresan. En este caso, acá yo escribí f en x igual a x cuadrado menos 4. Si yo esto lo leo en palabras, digo, bueno, la función a la x o a lo que sea, la eleva al cuadrado y le resta 4. Al gatito lo eleva al cuadrado y le resta 4. ¿Para qué es importante tener en claro esto? Para ver qué pasa cuando yo hago f en el opuesto de x. Ahora mi gatito es el opuesto de x. Entonces, al opuesto de x,
lo elevo al cuadrado y le resto 4. Bien, cuestiones. ¿Qué pasa si yo al opuesto de x lo elevo al cuadrado? ¿Estamos bien ahí? Bien, después le resto 4. Ok. Bien. Problema. Si yo quiero elevar al cuadrado, o sea, acá, acuérdense que siempre la potencia y la raíz son las operaciones con prioridad, después producto y división, después suma y resta. Entonces, esto escrito así es hacer menos x al cuadrado, es hacer menos x por x. O sea, es agarrar x, elevarlo al cuadrado y después multiplicarlo por menos 1. Va a ser el opuesto. Entonces, acá yo lo que necesito es que lo que esté elevado al cuadrado sea el opuesto de x. Entonces, ¿cómo resolvemos este dilema? En vez de elevar la x al cuadrado, o sea, porque ahora tengo que elevar al cuadrado el gatito completo. Acá es como si estuviera elevando al cuadrado solamente la cabeza del gatito. ¿Cómo resolvemos esto? Pueden arriesgar. Bien, menos x por x es lo mismo. O sea, seguimos sin lograr el objetivo de X elevar quedaría. al cuadrado toda la expresión. ¿Cómo? No escuché. Solo sería. Bien. O sea, acá la cuestión. Capaz que no estoy seguro si se entendió cuál era el problema de fondo. Pero lo que yo necesito es para primero escribir bien la expresión, después lo trabajo algebraicamente. Pero entonces, si acá dijimos que mi función eleva al cuadrado y después resta 4, yo lo que necesito es escribir eso. ¿Por qué es ahí? No, ¿por qué? Escribir que lo que estoy ingresando, que es el menos x, el opuesto de x, esté elevado al cuadrado. Y acá, así como está escrito, lo que está elevado al cuadrado es solo la x. Entonces ahí lo que necesitamos, sí o sí, es poner paréntesis. Cuando yo pongo paréntesis, me aseguro de que este menos x que ingresé en la función es lo que ahora esté elevado al cuadrado completo y después le resto 4. En general, siempre que pongan, o sea, que apliquen la función sobre otra cosa que no sea x, como en este caso, que fue sobre menos x, siempre van a poder poner, o sea, en todos los lados donde tengan que reemplazar la x por la nueva expresión, siempre podrían poner paréntesis. A lo sumo, los paréntesis estarán de más, pero nunca van a estar de menos, digamos. En este caso, sí o sí eran necesarios para que yo realmente esté elevando al cuadrado el opuesto de x y no x solo. Ajá. Ahí se entendió. Aparte, acuérdense que esto es re importante, porque tema signos. Si yo acá hago x al cuadrado, me da un número positivo. Eso ya lo hablamos una vez. Y después multiplico por menos 1, esto me va a quedar un número menor o igual que 0. Porque sí o sí va a ser negativo, salvo que sea 0. Y en cambio acá, si hago el opuesto de x por el opuesto de x, me va a quedar, lo puedo pensar así, menos 1 por x por menos 1 por x. Como que los menos se me van y me queda directamente x cuadrado. Que es un número elevado al cuadrado, me va a dar mayor o igual que 0. O sea, me dan dos cosas opuestas, según cómo lo escribo. Por eso hay que escribirlo bien.
Bien, cuestión que yo acá puedo trabajar esta expresión, hacer algebraicamente, que sería básicamente lo que hice acá. ¿Sí? Y menos x, todo, o sea, el opuesto de x todo junto elevado al cuadrado, yo lo puedo expresar como x elevado al cuadrado. Es lo mismo. O sea, que yo, piénsenlo, que yo eleve 3 o menos 3 al cuadrado me va a dar lo mismo. Que yo eleve 5 o menos 5 al cuadrado me va a dar lo mismo. Entonces, claro, o menos por menos más. Entonces, esto lo puedo escribir así. Y entonces, fíjense que ahora sí, a esta expresión le voy a llamar 1 y a esta expresión le voy a llamar 2. Ahora sí, yo lo que puedo escribir, esto es una manera cuando quieren justificar y acomodarse un poco de nombrar como los renglones o las proposiciones con números y después si quieren hacer un llamado a esas proposiciones o nombrarlas o lo que sea. Entonces, fíjense, por 1 y 2, yo acá tengo que la expresión f de x la escribí como x cuadrado menos 4, era la original. Y la expresión f en el opuesto de x también la pude llevar a esta forma, x cuadrado menos 4. O sea, como que tanto f en x como f menos x son iguales a x cuadrado menos 4. Entonces, recién ahora, y habiendo hecho esto, puedo asegurar que f en x, que era la expresión acá 1, es igual a f en el opuesto de x. Porque las dos las puedo igualar a la misma expresión. Entonces, esto lo hicimos en general. El dominio son todos los reales, así que f en x sea igual a f menos x se cumple para cualquier valor de x del dominio. Entonces, acá. Entonces, por estos dos puedo decir que f es par. Bien, mañana retomamos desde acá, vamos a hacer algunos casos más de par, impar, con uno nomás. ¿Preguntas hasta acá? Acá les copio ahí una gráfica, les va a aparecer una gráfica violentamente en el medio de la diapositiva, de cómo sería la gráfica de la función, para que vean que les queda. Profe, yo tengo una pregunta. Acá nosotros ya verificamos que es par, por lo tanto no es necesario que verifiquemos si es impar. ¿O no? Claro, no, exacto. O sea, ya sí. Ahí les hago una pregunta. Bueno, ya la clase de hoy ya está. Quien quiera puede retirarse. Me quedo hablando ñoñadas. Primero, bueno, acá les puse la gráfica así en el medio del Power, ahora la borro. Pero fíjense que es una gráfica simétrica respecto al eje de las ordenadas. Sí, esta es la idea que hagan ustedes. Que lo hagan analíticamente, ven que es par, hacen la gráfica, verifican que les corresponde una función par. Y si no les corresponde, buscan dónde está el problema. Eso por un lado. Y ahora, nos vemos. Chao, chao, quienes se vayan yendo. Y la ñoñada que tenía para compartirles, o para preguntarles, es ¿qué funciones hay que sean pares e impares? Si es que hay.
O sea, una función que sea simétrica respecto al origen de coordenadas y simétrica respecto al eje Y. ¿Se les ocurre? Pueden decirme también que se quieren ir a comer y que no quieren hablar de esto un lunes a las 10:05 de la noche.